Bien, una tarea muy interesante en LIAC Imaging, conocer cuál es el valor incremental del strain auricular y la predicción de la fibrilación auricular. Como sabéis, es un tema muy de moda el strain y la fibrilación auricular, pero ahora selecciona a los pacientes con insuficiencia cardíaca con normal fracción de eyección, es decir, pacientes con disfunción diastólica. Analiza 170 pacientes, es un grupo pequeño, no muy grande, con insuficiencia cardíaca con normal fracción de eyección, es decir, disfunción diastólica, no tiene historia previa de fibrilación auricular y hace un seguimiento de 49 meses. Analiza todos los parámetros ecocardiográficos que podéis saber, todo lo que se analiza normalmente, pero el más importante es las características del strain de la aurícula. Recordar, os pongo aquí unos trabajos iniciales, que el strain de la aurícula tiene el strain en la fase de reservorio, se puede calcular la fase de reservorio, el strain longitudinal, en la fase de bomba, el strain de la contracción auricular o en la fase de conductos, los famosos PALS, PACS y LACS. Bueno, bien, los autores analizan estos tres parámetros. Del grupo, 39 pacientes van a desarrollar fibrilación auricular y 131 pacientes permanecen en ritmo sinusal. Cuando se analizan las características ecocardiográficas separados si los pacientes desarrollan o no fibrilación auricular, vemos que la aurícula izquierda es la más alta, más grande, los pacientes que van a desarrollar fibrilación auricular, así como la relación de prima, recordad la disfunción diastólica. Y lo más importante es que los predictores o las diferencias más significativas se encontraban con la medida del PALS, del strain longitudinal y el strain durante la contracción auricular de la aurícula. Es más, cuando se analiza los predictores de fibrilación auricular, mucho más importante que el tamaño de la aurícula izquierda o que el score CHARS, como sabéis, un score que después lo vamos a poner para que recordéis que coge un gran grupo de parámetros, pues mucho más importante es el PALS como discriminador y el PACS. Esto es recordar, el CHARS era esto, ¿no? Coge la edad, el peso, la altura, la presión sistólica, la presión diastólica, si es fumador, si es hipertenso. Es un score global para predecir la fibrilación auricular que, como veis, tiene, y es un super score, tiene menos potencia que el PALS o el PACS, por lo menos para los autores. Bien, un PACS, un strain durante la contracción auricular o durante un strain longitudinal menor de 8,6 de PACS o menor de 21,4 de PALS sirven para separar o para discriminar a los predictores de los pacientes que van a desarrollar fibrilación auricular. Los autores hacen un score o una sumación de los tres parámetros más importantes, que sería el tamaño de la aurícula izquierda, el score CHARS y el predictor definido por el PALS o el PACS. Y vean ustedes cómo estos dos pacientes, por ejemplo, este no va a desarrollar fibrilación auricular, este se desarrolla fibrilación auricular, tiene la misma aurícula, tiene el mismo score CHARS, pero un score que incluya la aurícula, el CHARS y los parámetros de strain definen muy bien o predicen muy bien qué paciente va a desarrollar fibrilación auricular. De hecho, los autores proponen esta tabla de eventos, este árbol de eventos de cómo vamos a clasificar los pacientes. Primero le medimos el PACS. Si está alterado, si está deprimido, esos pacientes son de alto riesgo y de hecho desarrollan fibrilación auricular casi el 50%. Si es normal el PACS, nos vamos a estudiar el strain longitudinal de la aurícula y si este puede ser normal, el normal es por encima de 29,4 y por debajo de 29,4, si es por encima de 29,4 desarrollan, no es un grupo de riesgo, es un grupo bajo riesgo, si es por encima de 29, por debajo de 29,4 nos vamos al tamaño de la aurícula, el tamaño de la aurícula discrimina dos grupos, los que son de alto riesgo o los que son de bajo riesgo. Vamos a ver, esto es una tabla, un árbol de decisiones muy interesante, pero son grupos muy pequeñitos. Yo creo que aquí dividir, veis que son 72, 18, 21 y 59. Sacar conclusiones, pues yo creo que bien, es un poco confuso. De hecho, estos mismos autores, o Marvick, no son los mismos autores, pero el grupo coordinadores Marvick, hacen un trabajo hace 3 o 4 meses, que lo vimos en una atalaya, de lo mismo, el strain, como predictor de fibrilación auricular, pero en pacientes con fallo cardíaco. La diferencia es que era un grupo con
bueno, casi 1000 y pico, un grupo de casi 2000 pacientes, 1600 pacientes, mucho más potente. Y sin embargo, ahora los valores de los trenes aurículas son totalmente diferentes. Para ellos discriminan el PALS por encima de 18 y menor de 18. Recordar que ahora el PALS era mayor de 21 o menor de 21. Bien. Este es un trabajo que, curiosamente, aunque esté publicado hace 5 meses por el mismo grupo y en la misma revista, no se cita la eleografía. No sé si, bueno, no se cita, aunque veamos que los puntos de corte son bastante diferentes, aunque también es cierto que el grupo de enfermos es también muy diferente. Bien, para recordar, la primera idea, el estudio de la estrella auricular mediante el PALS o el PAX, la contracción o el estrés longitudinal, tiene un alto valor predictivo de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, es decir, con normal fracción de eyección. Primera idea. Este valor, y es importante, es incremental sobre los datos ecocardiográficos y clínicos, es decir, que cuando añadimos esto es algo más, no son juegos, teóricamente, según los autores, aporta más información. Sin embargo, de nuevo, yo creo que es una crítica que yo siempre hago a los trabajos de Marvin, que es demasiado poco crítico. El estrés auricular tiene muchísimas limitaciones, ya vemos los valores de un trabajo previo, que los puntos de corte, aunque la población era diferente, eran muy, muy diferentes. Y es que nos olvidamos de que el estrés del aurícula izquierda, el pared de la aurícula izquierda es muy fina, ciertas partes de la aurícula izquierda tienen la zona del foramen oval, que el estrés ahí es muy, muy, muy complejo, tenemos la entrada de las venas pulmonares, tenemos la orejola izquierda, realmente muchas veces la reproducibilidad es muy compleja. Yo creo que es mucho más complejo, tiene más motivos de confundirse que el strain del ventrículo izquierdo, la deformación del ventrículo izquierdo. Recordar, por tanto, que eso está bien, pero recordemos las limitaciones. Los que hacemos strain todos los días vemos que a veces es complejo, que no es ni mucho menos tan fácil. Hay que ver las cosas con cuidado. Yo creo que esto es una buena idea. Probablemente a la larga esto se va a utilizar, pero tenemos que definir todavía mejor los puntos de corte, los valores y cuál es la metodología real para calcular el strain de la aurícula izquierda. Nada más, muchas gracias.